El anciano Mouche versus el Papa, una leyenda muy antigua con muchas versiones, que en esta hora yo les voy a relatar la más común. Dice la historia que en un momento el Papa tomó la decisión de sacar a todos los judíos de la ciudad de Roma, reubicarlos a su tierra de origen, que no quedara ni un solo judío. En este movimiento él tomó la decisión de tener un acto de bondad y de misericordia, y entonces dijo: ningún judío va a quedar en la ciudad de Roma, pero les voy a dar una oportunidad. La oportunidad a que alguno de ustedes haga un debate teológico conmigo. Y si ustedes ganan el debate teológico, entonces los judíos pueden quedarse en Roma. Pero si ustedes pierden el debate, deben ser expulsados y van a ser desterrados de la ciudad de Roma. Nadie quería hacer un debate teológico con el Papa. Imagínese usted una persona tan versada, tan preparada en las escrituras, latín, griego, hebreo. ¿Quién puede tomar la decisión de hacer un debate teológico con el Papa? Nadie quería. Pero por allí apareció un anciano, una persona avanzada de edad, un viejo llamado Mouche, y dijo: bueno, si no hay nadie más, yo tomaré la decisión de hacer el debate con el Papa. Mas sin embargo, este anciano tomó una decisión bastante curiosa. Le dijo al Papa: yo voy a hacer el debate contigo, pero con una sola condición: que el debate sea sin decir ni una sola palabra. Un debate sin hablar. Imagínese usted eso. Qué contradictorio. Un debate sin pronunciar ni una sola palabra. Al Papa le pareció bien extraño, pero con toda seguridad, no tenía temor de perder el debate, aceptó el desafío. Llegó el gran día. Se sentaron a la mesa, la gente estaba expectante para ver qué iba a suceder. A un lado el anciano Mouche, al otro el Papa, y comenzó el debate. El Papa, viendo fijamente a los ojos al anciano Mouche, levanta la mano y hace esta señal. Número 3, levantando su mano hacia arriba. Inmediatamente Mouche lo ve y, muy seguro de dar una respuesta, levanta también la mano hacia arriba, pero señalando el número 1. El Papa se sorprende que Mouche le haya respondido tan rápido y enseguida lanza un segundo postulado, y entonces levanta la mano hacia el cielo, hace un círculo y la vuelve a bajar. No se esperó la respuesta de Mouche, quien enérgicamente levanta la mano y señala de una manera bien fuerte y con seguridad hacia la tierra. El Papa estaba consternado. A cada declaración que daba con símbolos y señas, siempre había una respuesta de Mouche. Así que el Papa saca de una bolsa que tenía al lado en su asiento una hostia y una copa de vino. Lo coloca sobre la mesa. Y automáticamente, curiosamente, también el anciano Mouche saca de una bolsa que tenía al lado de su asiento una manzana, coloca la manzana sobre la mesa, y automáticamente el Papa dijo: no puedo más. Este hombre ha ganado. Reconozco mi derrota. Hoy he sido vencido. Es increíble. Para todo tiene una respuesta. La comunidad judía celebró el triunfo que había obtenido el anciano Mouche. El Papa desciende de la mesa, del estrado, se reúne con los obispos, con los sacerdotes, con todo su séquito, y le preguntan: ¿qué pasó en el debate? Y el Papa le dice: mira, este hombre es muy sabio. A cada cosa que yo le decía, enseguida tenía una respuesta. Por ejemplo, yo le dije a él: Dios está conformado por 3 personas, y le hablé de la deidad de Dios. Pero él enseguida me respondió: sí, es cierto, Dios está conformado por 3 personas, pero Dios es uno solo. Así que le lancé la siguiente y le dije: Dios es trascendente, es decir, Dios lo llena todo, Dios rodea todo. Aunque Dios es creador, Dios no puede ser encerrado por la creación. Y a esta declaración el anciano Mouche me respondió de manera enérgica: sí, Dios es trascendente, pero Él también es inmanente. Es decir, mientras que la trascendencia en teología enseña que Dios como creador no puede ser encerrado por su creación, la inmanencia es que Dios, que trasciende, se manifiesta y actúa en la vida personal e individual de cada uno de sus criaturas y de sus hijos. Así que le dice: sí, Dios también es inmanente. El Papa dice: bueno, ¿y qué pasó en la tercera pregunta, en la tercera posición del debate? Bueno, yo saqué una hostia y una copa de vino para decirle al anciano Mouche
que el vino representa la sangre y la hostia, el cuerpo de Cristo ofrecido por nuestra salvación. Y él inmediatamente me respondió que eso es una realidad, pero que no olvidemos que eso es una realidad gracias al pecado original, y colocó una manzana sobre la mesa haciendo referencia al pecado original. ¿Qué pasó en la otra escena? Los judíos, mientras celebraban y disfrutaban de gran alegría, le preguntan al anciano: ¿cómo ganaste el debate? ¿Cómo pudiste entender lo que él te decía? Y el anciano le dijo: fue muy fácil, yo me mantuve firme en mi decisión. Y le preguntaron: pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces el anciano Moshe le dice: bueno, el Papa me dijo, solamente le quedan 3 días a los judíos para que se vayan de Roma. Y yo a esa declaración le dije: ni un solo judío se va de este lugar. Inmediatamente el Papa me dijo: no quiero a un solo judío en todo el territorio de Roma. Y entonces yo, de manera enérgica, segura, confiada, le dije: ni un solo judío, nadie se va a mover de aquí. Así que así terminó el debate. Y la gente le preguntó: pero Moshe, todavía falta la última parte. ¿Qué pasó en la última? La última parte fue la más sencilla. Él sacó su cena y yo saqué la mía. Esta paradoja y esta leyenda nos muestra algo muy importante. Aquí vemos las mismas señales, pero vemos diferentes interpretaciones. Bienvenidos al canal El Último Elías. Vamos a presentar una reflexión basada en Mateo 24, titulada La única señal que no se ve. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Es importante hacerlo porque estamos viviendo tiempos muy importantes. Nos encontramos en la misma frontera con el fin de este mundo y hay muchas posiciones y muchas conclusiones. Lo mismo que pasa en la historia que yo presenté, pasa hoy en día con la interpretación de los eventos finales. Tenemos las mismas señales, tenemos los mismos símbolos, pero cada quien le da una interpretación diferente. Esas interpretaciones están basadas en sus presuposiciones o quizás en su falta de conocimiento. En Mateo 24 tenemos las mismas señales, tenemos los mismos sucesos, tenemos el mismo relato, pero cada quien le da una interpretación diferente. ¿Qué es lo que quiere decir Mateo 24? En esta reflexión, mi querido amigo, hermano adventista del séptimo día, amigo de la iglesia, cristiano libre de cualquier otra denominación, en esta reflexión queremos ir hacia los pies de Cristo y ver qué fue lo que él dijo en Mateo 24, que se conoce como el discurso escatológico, el sermón del Monte de los Olivos, para ver cuál era la preocupación más importante que había en el corazón de Cristo. Y en este momento, cuando hay tantas interpretaciones tan variadas, por ejemplo, en este momento histórico donde estamos envueltos en una situación particular, una coyuntura en la historia del mundo que nadie se esperaba, de manera automática el mundo se alineó, todo el mundo está paralizado por una pandemia, por un virus que causa la muerte, que no tiene cura. Ya empiezan diferentes interpretaciones. Hay adventistas del séptimo día que ya están diciendo es el cumplimiento de Apocalipsis 13, donde aparece una bestia que surge de la tierra con 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón y hace que todo el mundo adore a la bestia que surge del mar y a su imagen. Y como nos están mandando a no salir de nuestros hogares, como no podemos ir a la iglesia, ya se está cumpliendo Apocalipsis 13. Otros están diciendo ya el coronavirus es el tiempo del fin. Ya en 7 años se acabará el mundo. Y hacen interpretaciones incorrectas o diferentes, a pesar de que en Mateo 24 encontramos las mismas señales y los mismos eventos. Vamos a estudiar San Mateo 24. Dice la palabra de Dios, versículo 1: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Era el día martes de la semana de la Pasión. La semana de la Pasión es la última semana que Cristo estuvo sobre este planeta Tierra antes de ser crucificado. Jesús había estado dando un mensaje de condenación a los fariseos, los ayes sobre los fariseos en el atrio del templo. Y Jesús había dicho una palabra que, aunque la gente no pronunciaba su preocupación, en su interior le quedaba resonando como un mensaje de alerta. Jesús había dicho: vuestra casa os será dejada.
¿Cómo era posible eso? El gran templo de Jerusalén, la gloria de la nación judía, aquella edificación con piedras de mármol del más puro, del blanco más perfecto, con un tamaño casi que increíble, inexpugnable, una obra maestra. Además de que el templo representa la presencia de Dios con su pueblo. Si el templo iba a ser destruido, no cabía en la mente de un judío que fuera en otro momento, sino para el tiempo del fin, porque la destrucción del templo representaría entonces que la presencia de Dios no estaría con su pueblo. Así que los judíos estaban muy preocupados, pero no le decían nada a Cristo. Los discípulos quedaron asombrados por esa declaración de Cristo de que la casa, el templo de Dios iba a ser dejado desierto. Los primeros 2 versículos que encontramos en el capítulo 24 son los discípulos tratando de sacar más información, y antes de que Jesús ascienda al Monte de los Olivos, a un lugar de soledad, de oración y de consagración, le hacen referencia al templo. Señor, ¿ves el templo? ¿Qué te parece esta maravillosa edificación? Para tratar de sacar alguna información, y Cristo le dice: ¿veis todo esto? Os seguro que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Los discípulos quedan preocupados y llegaron a una sola conclusión: si Jesús está diciendo que el templo va a ser destruido, significa que Él está hablando del tiempo del fin, porque no es posible, según la mentalidad judía, que el templo sea destruido antes, porque Dios no va a abandonar a su pueblo. Así que cuando estuvieron solos en el Monte de los Olivos, cuando el sol se estaba ocultando, las horas del día estaban pasando, 4 de sus discípulos se acercaron a Jesús. Las 2 parejas de hermanos, Andrés y Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces le preguntaron a Jesús, que es lo que encontramos ahora en el versículo 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense que ellos están asociando la destrucción del templo con el fin del mundo. Los discípulos hacen una pregunta doble. Ellos están preguntando por tiempo. Ellos están preguntando cuándo serán estas cosas. La primera pregunta es tiempo. Y la segunda pregunta es una pregunta formulada en singular. Semeión, que es la palabra señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? No qué señales. Están preguntando por tiempo y están preguntando por señal. Están pensando que la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70 de Jerusalén, dicho sea de paso, para que usted pueda entender mejor el San Mateo 24, quiero decirle que San Mateo 24, Jesús mezcla los 2 eventos, la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Quiere decir, queridos oyentes, hermanos, amigos, personas que se conectan a este canal, que si nosotros analizamos y estudiamos en detalle cómo ocurrió la destrucción de Jerusalén, vamos a entender muy bien los eventos finales y el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Preguntan por tiempo y por señal, pero Jesús responde de una manera extraña, como que no presta atención a su pregunta. Es como que usted me diga a mí: pastor, ¿cómo se cuida usted del COVID-19? ¿Qué medidas sanitarias preventivas toma usted para que no se enferme o no se contagie con este virus? Y yo le diga a usted: oye, tú sabes que parece que en el mes de mayo se reactiva la NBA. Usted va a decir: este pastor está loco, yo le estoy hablando de cómo podemos prevenir el coronavirus y él viene hablándome de la NBA. Una cosa no tiene que ver con la otra. Algo pasa así en este relato, porque respondiendo Jesús les dijo, versículo 4: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, ellos le dicen: dinos qué tiempo y qué señal. Y el Señor le dice: mirad que nadie os engañe. En la respuesta de Cristo podemos ver que la preocupación más grande de Cristo no es dar una señal específica del tiempo del fin. La preocupación más grande de Cristo somos nosotros, son sus discípulos. San Mateo 24 no es un mensaje para el mundo. San Mateo 24 no es un mensaje para la gente, para tratar de convencerla de que este mundo se va a acabar con la venida de Cristo. Que este mundo no va a acabar como lo pinta Hollywood, las grandes películas, el Armagedón. No.
este Mateo 24 no está para convencer al mundo de que Cristo viene por segunda vez, ni para decirle al mundo cómo viene Jesús. Mateo 24 es un mensaje para sus discípulos. O sea, Mateo 24 es un mensaje para quienes siguen a Cristo, para que ellos sepan cuál es la preocupación de Cristo. A los pies de Jesús en el Monte de los Olivos, en esta hora, a través de este video, nosotros podemos percibir para el tiempo del fin, para el fin del siglo, para la destrucción completa de este mundo, cuál es la preocupación más grande de Cristo. La preocupación más grande de Cristo es: ten cuidado, que no seas engañado, que no caigas en trampa. ¿Por qué? No solamente el engaño en cuanto a otra creencia religiosa, falso evangelio, falsos Cristos, falso Mesías, sino engaño en cuanto al tiempo. En Lucas capítulo 21, que es el mismo discurso pero desde la óptica de Lucas, el versículo 8 dice: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Es decir, que el engaño no solamente tiene que ver con doctrina, el engaño no tiene que ver con una postura o una creencia, sino que el engaño también tiene que ver con respecto al tiempo. No seas engañado, no seas movido, que la gente diga: oh, llegó el COVID-19, llegó el tiempo del fin, el tiempo está cerca, ya el tiempo se acaba. No seáis engañados de doctrina, no seáis engañados en cuanto al tiempo. La preocupación más grande de Cristo somos nosotros. La preocupación más grande de Cristo no es darnos un resumen cronológico, un almanaque cronológico de lo que va a suceder exactamente en el tiempo del fin. Después el Señor dice: habrán guerra, oiré de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Cada una de estas señales, preste mucha atención, cada una de estas señales, guerras, hambre, terremotos, pestilencia, epidemias, virus, enfermedades, conflictos sociales, conflictos políticos, cada una de estas señales no nos anuncian el fin. Estas señales son marcas en el tiempo que nos dicen: estamos en el tiempo del fin, es decir, estamos cerca de que el mundo se acabe, estamos cerca de la segunda venida. Y tan cierto como que estas señales se han cumplido literalmente, así es la segunda venida de Cristo Jesús. En otras palabras, no son señales para decirnos cuándo llega el fin, son señales para decirnos que el fin está cerca, y son marcas en el tiempo que nos dicen que la segunda venida de Cristo es real, es literal y va a ocurrir muy pronto. Cuando usted analiza San Mateo 24, vamos a encontrar que hay una sola señal que Jesús conecta directamente con el fin. En el versículo 30 aparece la misma palabra que en el versículo 3 cuando preguntaron qué señal habrá de tu venida. Y dice: entonces aparecerá la señal. Fíjense cómo ellos preguntan en singular y se responde en singular. Aparecerá la semeión, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En otras palabras, está hablando de la misma venida. Es decir, que la señal que ellos están esperando para saber exactamente cuándo viene el fin en sí no existe, porque la señal ya es la segunda venida de Cristo. La señal es ya Cristo apareciendo en la nube del cielo y descendiendo a la tierra para buscar a cada uno de sus hijos. La única señal que Jesús conectó directamente antes del fin es la que encontramos en San Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta? La única señal que Jesús conectó directamente con el fin es la predicación del evangelio. No puedo tomar una guerra, no puedo tomar un acontecimiento político, no puedo tomar un virus o una pandemia como la que está ocurriendo ahorita, una enfermedad o un terremoto para decir es el fin del mundo, porque no es lo que está diciendo Mateo 24. Son señales de que estamos cerca del fin, son señales que nos anuncian, que previenen al mundo
advierten al mundo para decir: la segunda venida de Cristo está cerca. La única señal que Jesús dijo en este discurso escatológico y que conectó directamente con el fin es la predicación del Evangelio. Pero como dije empezando esta reflexión, que se titula La única señal que no se ve, ¿saben qué es lo que pasa? Que esta señal no se ve. Y es extraño, porque la tarea de una señal es que se vea. La función de una señal es ser vista, para que ella me pueda anunciar, me pueda avisar, me pueda prevenir a mí acerca de lo que viene. Esta señal no se ve. ¿Cómo tú puedes saber cuándo el Evangelio será predicado a todo el mundo? Hay países asiáticos donde está prohibido predicar la palabra de Dios. En la India, donde está la mayor población de este mundo, hay personas que ni siquiera saben el nombre de Jesús. ¿Cómo tú puedes saber cuándo el Evangelio será predicado a todo el mundo? ¿O puedes tú saber o tener la garantía de que tú tendrás la vida suficiente o el tiempo suficiente para que el Evangelio sea predicado a todo el mundo? ¿Saben qué es lo que está queriendo decir Jesús? A mí no me importa que tú sepas una señal específica. Yo no quiero que tú sepas en qué momento exacto, ya con ese acontecimiento, con ese evento, con esa fecha, llegará el fin. No, porque una fecha, un acontecimiento, un momento histórico, un evento, no prepara a nadie. Lo único que nos prepara a nosotros para el tiempo del fin, para estar listos y guardados para la segunda venida de Cristo, es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? La preocupación más grande de Cristo en San Mateo 24 eres tú y soy yo. La preocupación más grande de Cristo en estos momentos somos tú y yo. Y Él nos está diciendo: no te dejes llevar por una fecha, no te dejes llevar por un virus, no te dejes engañar en cuanto a los tiempos, en cuanto a falsos cristos, falsos profetas. Lo más importante es que tú estés preparado. Y para estar preparado necesito tener una relación. Necesito caminar con Dios continuamente, así como lo hizo Enoc, y de tanto que él caminó con Dios fue trasladado al cielo. Esa palabra caminó significa pasear, significa comunión, y significa un paseo y una comunión y un andar que es constante y no intermitente. Hoy, a la luz de San Mateo 24, el Señor Jesús nos está diciendo: tú necesitas solo estar preparado, velar, estar en guardia, tener una comunión conmigo, porque en realidad la única señal que anticipa que ya el fin llegó es la predicación del Evangelio, y esa señal no se ve. Y la otra señal ya es la segunda venida, donde es demasiado tarde. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que debemos entregarle nuestra vida ahora, que debemos empezar una relación con Cristo ahora, y que esa relación con Cristo es lo único que me va a preparar, porque no me prepara una fecha, no me prepara un evento, me prepara una persona, que es Jesucristo, que es el único que tiene el poder y la capacidad para transformarme, para capacitarme, para vivir y reinar en mi corazón, y desde adentro hacia afuera cambiar mis intenciones, cambiar mis pensamientos, cambiar mis palabras, cambiar mis gustos, cambiar mi manera de ver la vida, hacerme una nueva criatura, que en vez de anhelar al mundo y sus deleites, yo pueda anhelar ahora la verdad, la voluntad de Dios y el reino de los cielos. Jesús nos está diciendo ahora: en el tiempo del fin, solamente yo puedo prepararte para que tú estés listo para la segunda venida. Que el Señor te guarde y que tú puedas estar listo para ese gran día. Tú y yo somos el último Elías, esperando y apresurando la segunda venida de Cristo Jesús.